Los invito a abrir el libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a compartir un instante la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Amén. Todo lo que hoy estamos conmemorando tiene que ver con la gracia que se ha derramado y ha sido abundante, como cantábamos recién, como cantaba Sheila recién. Abundante gracia. Hágame seña cuando ya tiene el pasaje. Ahí ya lo ha encontrado, a ver. Ellos son los primeros que lo encuentran siempre. ¿Estamos para leerlo? Amén. San Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús era el que había sido sanado, el que había sanado. Este es el evangelio de San Juan, un evangelio diferente a los otros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Todos sabemos que cada evangelio ha tenido un propósito, y el propósito ha sido llegar hasta un determinado pueblo. Quizá muchas veces usted se haya preguntado por qué la existencia de 4 evangelios. Los primeros 3 tienen historias muy parecidas, milagros, situaciones, difieren en ciertos detalles, pero en general son muy parecidos. Pero hay ciertos detalles que lo hacen diferentes y que estaban ajustados para alcanzar al pueblo al que habían sido dedicados. Por ejemplo, el libro de Mateo es un libro que ha sido escrito para los judíos. Por eso en el libro de Mateo se habla mucho acerca del cumplimiento de las profecías, porque los judíos eran muy adeptos de escuchar cumplimiento de profecías, y todo tenía que tener una justificación en alguna profecía. Entonces usted es muy común que lea: y Jesús hizo tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque era una manera de convencer y de demostrarle a través de las escrituras a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando usted va al libro de Marcos, es un evangelio parece más compacto,
más dinámico, no entra en detalles, sino que muestra a un Jesucristo que se mueve de lado a lado y a un Cristo con un espíritu de servicio. Porque ese evangelio es escrito para los romanos que tenían esa condición. Luego el libro de Lucas es un libro que es el más detallado, el más estudiado. Lucas en el capítulo 1 dice: oh Teófilo, si bien se ha escuchado se ha hablado mucho acerca de las cosas que han acontecido, yo he estudiado, analizado y he ordenado toda la información para que tú tengas. De alguna manera Lucas se había propuesto hacer un evangelio ordenado, detallado, porque apuntaba a los griegos. Los griegos era el pueblo culto, eran los referentes de la cultura en aquel tiempo, y el evangelio se ajustaba al mensaje de cada pueblo que era referente. Pero cuando uno ve el libro de Juan, uno ve algo muy particular. Cuando uno va al evangelio de Juan, ve a un Cristo verbo. Se habla del verbo, se habla de Cristo la luz. Se habla de Cristo como se hablan historias o momentos bíblicos que hablan del Espíritu Santo, de charlas profundas. Y eso también tiene una razón de ser, porque el libro de Juan es un libro que fue apuntado a la iglesia. Y no es casualidad que el libro de Juan fue uno de los últimos libros que fueron escritos. Contiene una altura espiritual, una profundidad que estaba dada porque Juan lo escribe en la isla de Patmos. ¿Sabe lo que pasó en Patmos? En Patmos Dios le da la revelación del Apocalipsis a Juan, con lo cual Juan escribe teniendo otro conocimiento y otra visión. Él vio al Cristo crucificado, pero vio después al Cristo glorificado también. Él en la visión del Apocalipsis ve al Cristo lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad. Él vio la película completa. Y a partir de ahí, él vuelca en el evangelio de Juan profundidad espiritual. Entonces uno ve que el evangelio de Juan, cuando relata milagros, solo hay 7 situaciones donde sucede un milagro. Yo quiero que entienda que los libros Mateo, Lucas, Marcos hablan de milagros, pero cuando Juan quiere hablar de algo sobrenatural lo llama señal, no lo llama milagro, porque un milagro es una interrupción en el tiempo, en las leyes físicas, una interrupción en todo el orden divino que Él estableció para la tierra. Y de repente Dios decide hacer una pausa para hacer una intervención soberana, sanar, tocar, hacer un milagro, y luego todo se restablece. El milagro viene a suplir una necesidad puntual, pero la señal, si bien utiliza como base un milagro, la señal tiene una verdad detrás del milagro. Una verdad que a Dios le parece importante y necesaria que la iglesia entienda, conozca, perciba. Y Juan habla 7 de esas señales. Uno ve en el capítulo 2 las bodas de Canaán, mostrando a un Jesús como nuevo pacto, como el nuevo vino. El primer milagro mostrando lo que iba a ser Cristo, el vino nuevo. Iba a marcar una nueva etapa, una nueva dispensación de los tiempos. En el capítulo 4 podemos ver Jesús sanando al hijo de un noble. Y no lo sana en presencia, sino que envía la palabra, demostrando como señal que Cristo es el Cristo de las distancias. No hay limitación para tu problema. La palabra es ministrada, predicada aquí en este lugar, proclamada, y la palabra no tiene limitación de tiempo y espacio. Corre y sana. Por eso vemos tantos milagros que suceden por televisión, por la radio. Ahora mismo la gente que está en la casa escuchando la palabra, y Dios sana, porque la palabra no tiene distancias. El Cristo que vino a esta tierra estaba limitado, pero cuando Él fue glorificado, Él
vino a habitar en cada uno de nuestros corazones, haciéndose omnipresente. Amén. Con lo cual quitó todo límite. Mire qué glorioso. Todo límite. Podemos ver en el capítulo 6 la alimentación de los 5,000 hombres, más niños, más mujeres, 15,000, no sé cuántos, pónganle el número que quiera, donde podemos ver el Dios de la abundancia. Era un milagro con una señal: yo soy el Dios que abundo en recursos, un Dios que no soy escaso para tu vida, un Dios que no soy lo justo que necesitas, soy el que sobreabundo. Amén. Esa señal le sirvió a Pedro. Esto va como una acotación. Señal que le sirvió a Pedro porque Pedro era un pescador. Y usted sabe, los pescadores, un día pescamos, otro día no pescamos nada. Es así, ¿no? Hay pique, pescamos. Y si no hay pique, no hemos comido un buen asado y hemos pasado un buen momento, pero cuando no hay, no hay. Y Pedro venía de pescar toda la noche. Y el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro. Jesús, toda la noche estuvimos. Boga mar adentro. Bueno, en tu nombre. Y cuando va mar adentro, viene la sobreabundancia. Hasta el punto que tuvieron que llamar a sus compañeros. Y cuando volvió, le dice: Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Y siempre pensé esto: ¿con qué mentalidad habrá salido Pedro a pescar hombres? ¿Con la mentalidad vieja, que a veces hay fruto, a veces no? ¿O con la mentalidad y el corazón y el llamado que Cristo le había dicho: en el nombre de Jesús va a haber abundancia? Y se cumplió, porque en el libro de los Hechos, en el primer discurso, Pedro levanta 3,000 de cosecha, porque él sabía que en Cristo se cambian los paradigmas, los patrones. En Cristo se cambian. En el capítulo 8 también habla de la señal de la mujer adúltera, el Dios de la misericordia y de la gracia abundante. Y también se habla en el capítulo 11, Lázaro, la resurrección, el Cristo que vence la muerte. Amén. El Cristo que vence la muerte. Pero hoy vamos a hablar de la señal que aparece en el capítulo 5, que es acerca del estanque de Betesda. Y esa señal tiene que ver con el establecimiento del nuevo paradigma de lo que significaba acceder a un beneficio de Dios, a la gracia de Dios, a la sanidad divina. Y me gustaría entrar en la situación de este estanque, porque para entender lo que pasó en el estanque de Betesda, uno tiene que recorrer ir a un contexto histórico. El estanque de Betesda en realidad era un complejo de estanques. Eran 2 estanques. El primero había sido construido en la época de Acab, en el año 800 antes de Cristo, y cumplía una función de recolección de agua para distintos usos que se daban en medio de la ciudad. Este estanque estaba próximo al templo y cumplía ciertas funciones para el uso de la gente. Era una obra que hoy llamamos una obra pública del rey. Pero más adelante, en el año 300 antes de Cristo, se decide hacer otro estanque al sur del primer estanque con las mismas dimensiones, y este estanque ya estaba pegadito al templo. Y a ese segundo estanque, que se lo llama estanque de Betesda, o estanque de las ovejas, o estanque del derramamiento, o casa de gracia se le llama. ¿Por qué estanque de gracia o de las ovejas? Porque en ese estanque, en ese segundo estanque, se pasaban todas las ovejas que iban a ser llevadas al templo para el sacrificio. Antes de una persona llevar el sacrificio, lo pasaban por ese estanque, lo bañaban, lo limpiaban, lo preparaban y luego iba a ir al sacrificio. Entonces comenzaron a asignarle a ese segundo estanque ciertas condiciones de aguas curativas.
un poco relacionado con el sacrificio del templo, con la santidad que de alguna manera manifestaba o debía tener esos animales que iban a ser sacrificados, comenzaron a asociar y dijeron: estas aguas son aguas sagradas, curativas. Y a partir de ese año 300 antes de Cristo comenzó esta historia que se extendió por más de 300 años hasta el momento que Cristo llega a ese estanque. La creencia común era de que en ese lugar sucedía algo. Y es llamativo, hermanos, porque a partir del año 400 antes de Cristo, algunos años más, otros menos, se declara o se determina el tiempo de silencio de parte de Dios. Los judíos también lo llaman como el tiempo de cielos cerrados, que es justamente el momento donde se cierra el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel había pecado y había detectado que Dios se había detenido de hablar. Fueron 400 años donde Dios no hablaba. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años, o mejor dicho, entre Malaquías y la manifestación de Cristo, 400 años donde Dios no envió profecía, donde Dios no hablaba con el pueblo, donde Dios no sanaba, donde Dios no aparecía. Cielos cerrados. Y es llamativo que en ese momento comenzaron a tratar de buscar una solución para los que no tenían esperanza, y dijeron: el estanque. Comenzaban a buscar alguna manera de convencerse de que Dios estaba con ellos. En ese periodo aparecen los fariseos. En ese periodo aparecen sumos sacerdotes. En ese periodo aparecen las sinagogas. En ese periodo se comenzó a decir que en el estanque pasaba algo. Y eso está asociado a que el hombre, cuando pierde a Dios, trata de buscar alguna manera para decir: yo no lo he perdido. Perdón, casi rompo. Yo no lo he perdido. Yo todavía lo tengo. El hombre tiene la particularidad que cuando no tiene a Dios, se lo hace. Venga conmigo a Éxodo capítulo 32. Versículo 1. Avíseme cuando usted lo tiene. Éxodo. Porque vamos a ver que esto es algo común del ser humano. Es una tendencia de hacernos nuestros propios dioses, de ignorar, de no enfrentar la verdad, la situación real de lo que está pasando. Y yo quiero decirte algo: si estás por primera vez en este lugar, Dios te ha traído para hablarte, y para hablarte la verdad, y para decirte lo que realmente está pasando y ha pasado en tu vida. Y te lo va a decir no para dañarte, sino para sanarte y para cambiarte para siempre. Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartarme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será día de fiesta. Mire usted, como Moisés estaba en el monte de Sinaí hablando con Dios, Dios le estaba dando las leyes que los iban a gobernar. Dios estaba hablando con su siervo, pero como se tardaban, tuvieron temor,
tuvieron impaciencia. Y mire qué tremendo, le dijeron a Aarón: Aarón, hacenos un Dios. Aarón accedió y al otro día estaban todos cantándole y bailando a ese Dios que había sido formado con manos. Lo cierto es que después, en un momento, cuando escuchaban Josué y Moisés, estaban escuchando en el monte un grito como de guerra, sonido de baile. Josué dice: Moisés, ¿qué está pasando? Después léalo usted. Hay grito de guerra en el campamento. Y Moisés dice: no, es grito de danzas, de alegría. Y cuando bajaron, ven esa terrible situación del pueblo adorando y bailando detrás de un Dios creado con manos de hombre. Pero más terrible es el pretexto de Aarón. En el versículo 21 dice: dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y escuche esto: y lo eché en el fuego y salió este becerro. Lo tiré y apareció el becerro. Cuando leímos antes que Aarón le dio forma. Pero así somos, nos creamos los dioses y le echamos la culpa a los demás. Cuando tenemos problemas en nuestra vida, son problemas muchas veces por habernos alejado del plan, de la gracia de Dios. Y lo que hacemos en nuestra condición es echarle la culpa a los demás y tratar de simplificar la cuestión. Mire, hoy contaba a la mañana que en México hay una iglesia famosa que se llama, o un santo famoso que se llama San Juan de los Conejos. Así, qué nombre raro, San Juan de los Conejos. Y todo el pueblo adoraba a San Juan de los Conejos porque era bueno, es lo que decían. Porque San Juan de los Conejos era poderoso, porque era un santo de la ciudad que les daba tantos beneficios. Pero en esa ciudad había un volcán que estaba a punto de hacer erupción. Y comenzaron a orar a San Juan de los Conejos: San Juan, ayúdanos. San Juan, te pedimos que apagues a ese volcán, que no comience a tirar lava. Y San Juan, nada. El volcán cada día se comenzaba a explotar, cada día había más azufre, más humo tratando de salir. Y el pueblo oraba y le decía: San Juan, haz algo, sálvanos, escúchanos. Hasta que en un momento el volcán empezó a tirar lava y empezaba a bajar la lava. Y el pueblo decía desesperadamente: San Juan, que la lava está por llegar a la ciudad, San Juan. Y San Juan dormía, parecía. San Juan nada. Hasta que en un momento la lava llega a la ciudad y San Juan, ¿qué hacemos? La lava comenzó a llegar a la iglesia. Y San Juan, ¿qué hacemos? Y San Juan, ¿qué hacemos? Agarraron a San Juan y lo salvaron ellos. Se lo llevaron. Si usted hoy busca en Google la iglesia de San Juan de los Conejos, se ve solo las cúpulas porque quedó totalmente tapada por la lava. Y San Juan se salvó. Lo salvaron. Nosotros no tenemos un Dios que salvar. Él nos salva a nosotros. Amén. Tenemos un Dios que Él viene a nuestra búsqueda. Tenemos un Dios que Él viene a buscarnos a nuestro lugar de dolor y a sacarnos de la profundidad del pozo de la desesperación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva, hermanos, su esperanza es una esperanza viva. Romanos 5:5
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Hermano, usted y yo tenemos la esperanza en la verdad. ¿Sabe lo que es la verdad? Lo absoluto de Dios, lo absoluto, no hay medios. En la verdad es absoluta. Cualquier verdad humana será relativa, cualquier verdad humana será depende de, pero en Dios la verdad es absoluta. Cuando usted pone su esperanza en Dios, usted puso su esperanza en alguien que es verdad, que es vida y que puede responder. Por eso Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza. Mire, una vez escuché a un pastor decir algo: religión es la triste solución que el hombre encontró cuando perdió su relación con Dios. Religión significa religar, tratar de ligar al hombre con Dios. Pero nosotros somos llamados a una relación con Dios. Dios quiere que usted tenga intimidad con Él. Y todo lo que hoy hemos visto acerca de la cruz, justamente no es que vino para hacernos religión. Él vino para poder contactarse con nosotros. Dice su palabra que cuando Él expiró, el velo del templo se partió. Y dice que se partió de arriba hacia abajo, como diciendo: yo lo parto. Yo abro el camino para que vos te relaciones conmigo. El velo dividía el lugar donde estaba reservado solo para los sumos sacerdotes. Los demás estábamos todos atrás. Solo el sumo sacerdote podía relacionarse directamente con Dios. Hermano, usted y yo nos podemos relacionar con Dios de manera directa a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Eso es poderoso. Eso es lo que Cristo ha logrado en esta cruz poderosa. Cruz de victoria. Amén. Que usted y yo podamos entrar a su presencia confiadamente, como dice Hebreos. Entonces lo que vemos en este pasaje de Betesda es el nuevo paradigma que Cristo establece cuando va de visita a ese lugar. Va de visita a un lugar donde decían que había milagros, pero Cristo fue a ese lugar a establecer: yo soy la gracia, yo soy el nombre, aquel que viene a establecer tu verdadera solución para tu vida. La señal en este pasaje es la señal de la gracia en Betesda. Y me gustaría rápidamente poder compartir algunos aspectos de esta gracia. Lo que primero podemos ver y cómo antagoniza con lo que pasaba en el estanque de Betesda. Podemos hablar del alcance de la gracia. Porque este estanque, lea conmigo en el versículo 3 al 5. Preste atención a los detalles. En los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Acá vemos algunas cosas que hacen ruido en mi mente, y es que solo uno quedaba sano y que el movimiento del agua era de tanto en tanto. Y uno dice: ¿cuánto será de tanto en tanto? Y seguramente era mucho, porque había una multitud que estaba ahí esperando. No era uno cada día, porque si no hubiese habido mucha menos gente. De tanto en tanto podrían ser meses, semanas, años, o podría ser simplemente un mito, una esperanza sin fundamento. Lo que podemos ver que este estanque era insuficiente para poder responder
a la demanda, a la necesidad que había. Hermano, por más que nos hagamos falsos dioses, que nos hagamos caminos alternativos, la necesidad siempre va a estar. Y si no hay respuesta, cada vez se va a acumular más. Por eso la necesidad de encontrarnos con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con Jesucristo, la verdad y la vida, para que realmente nuestras necesidades, que siempre van a haber, puedan obtener respuesta. Se trata de obtener respuestas. Cristo dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Miren la relación. El estanque es para uno cada tanto. Y si ven que se mueve el agua, la gracia es para todos. Y uno dice: pero sanó a uno Jesús en ese lugar. Es verdad, porque eso era una señal. Pero Jesús sanó al que menos posibilidades tenía de entrar. Es decir, de ahí para arriba cualquiera podía ser sano. ¿Por qué menos posibilidades? Porque no tenía piernas. Y para ser sano ahí había que ser rápido. 38 años hacía que estaba en ese lugar. Y él le dice Jesús: cuando alguien dice que se mueve el agua, yo trato, pero usted imagínese cómo podría apurarse este hombre, arrastrándose. En aquel momento no habían silla de ruedas, los pisos no estaban pulidos. Imagínese, estaba solo, no tengo quien me meta. Es decir, que hasta ese hombre estaría llagado de los intentos de arrastrarse. Porque imagino, los más vivos estaban al borde, pero este que no tenía piernas, dice: Señor, cada vez que yo intento ir, alguien siempre llega antes que yo. Qué tremendo, hermano. La gracia es para todos. Ese sacrificio de Cristo ha sido completo, absoluto y suficiente para usted. Ese es el alcance de la gracia. Cristo fue a ese estanque a establecer: de ahora en más no es para uno, cada tanto es para todos. Para todos. Lo segundo que podemos ver, mire, lea conmigo Romanos 5. Dice: y esa esperanza, si quiere yo se lo leo de aquí, esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón, dice. La esperanza que no acaba en desilusión, porque tu enfermedad tiene solución. Y la mía también, y la de tu hermano también. Y una vez escuché que la esperanza es la prima de la desilusión. Y está bien. Claro, cuando la esperanza está impuesta en algo que no es verdad, seguramente el fruto va a ser desilusión. Fíjense ustedes, se sanaba uno y cientos quedaban desilusionados. Mire qué desproporción. Imagino puertas grandísimas para recibir enfermos, pero una puertita muy chiquita para dejar ir al que había sanado. Yo calculo que el llorar y el dolor de no haber podido entrar al estanque para ser sano opacaba cualquier alegría que una persona hubiese tenido. Porque generaba automáticamente en las personas una desazón, una desilusión, un dolor tan grande, porque no puedo entrar al estanque. Y eso también nos habla del acceso a la gracia. Este estanque también nos revela no solamente el alcance, que es para todos y no para uno, sino el acceso. Porque dice el versículo 3 también que la manera de acceder al milagro era por competencia. La manera de acceder al milagro era el que primero se mete. Y usted lo ve a Dios haciéndonos competir. Dígame la verdad, ¿lo ve a Dios haciéndonos competir? Esto se asocia mucho más a una esperanza, a una ilusión que estaba establecida, y que San Juan no se pone a contradecir esa creencia, pero él, solamente estableciendo la verdad, contrasta todo lo que no era correcto en ese lugar, estableciendo que la gracia no puede ser
por competencia. Usted imagínese todo lo que generaba si el primero solamente que llega al agua se sana. Ahí valía todo, hermanos. Todo valía. La pata, empujar, correrse, pisar. Porque me imagino cuando una de 38 años, y seguro que había uno de 30 años, y seguro que había otro que tenía 15 años y otro que tenía 20 años de enfermo, y cuando se mueve el agua yo me quiero tirar, y si tengo que pisar, piso. Porque la competencia en el corazón del hombre despierta las emociones más opuestas a la gracia y a la bendición. En Cristo es por fe, no por obras. Dice Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es tan grande el Señor. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, en otras palabras, para que nadie sea grande. Porque somos hechura suya. El otro día hablábamos, hechura suya. Es poema, significa esa palabra. Obra de arte significa. Somos una obra de arte. La salvación, el acceso a la gracia en Cristo no es por competencia. No es deseando lo mal de mi hermano, no es compitiendo contra él, no es golpeándolo, corriéndolo para acceder a mi beneficio. En la gracia es por fe y para todos. Mire qué poderoso. Si fuera por obras, eso establecería un orden de merecimientos. Pero al ser por fe, fe podemos tener todos, hermanos, todos los niños. El lisiado, el que está en coma, el que solamente tenga la chispa de su cerebro prendida y pueda escuchar, puede creer. Porque no es por confesión, es por creer. De alguna manera abriendo en el estanque una puerta gigante, como diciendo: a partir de ahora son todos, para todos, y solo por creer. Y cuando se acerca a este hombre le dice, sabiendo Jesús que llevaba ya mucho tiempo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Y este hombre que estaba atado, estaba desilusionado, 38 años, no que tenía de edad 38 años, sino que 38 años hacía que estaba enfermo. Es decir, quizás ese hombre tendría, no sé, 50, 60. Usted sabe lo que genera en una persona la desilusión, tras la desilusión, tras la desilusión, tras la desilusión, y años de derrota, generó un argumento de incredulidad, de temor, de desesperanza. Y uno podría decir: ¿pero qué hacía ahí? ¿Y a dónde iba a ir si Dios no hablaba? ¿A dónde iba a ir si no había a dónde ir? Eso me habla de lo limitado que estaba ese estanque, de lo limitada que estaba esa ciudad, de lo limitado que estaba el ser humano sin la manifestación de Jesucristo. Sin Cristo no hay salida. Sin Cristo no hay respuesta. Sin Cristo es una esperanza que avergüenza, no hay nada. El acceso por la fe. El tercer punto que podemos hablar tiene que ver con que Jesús va a buscar a ese hombre al estanque, y cuando ese hombre le dice: no tengo quien me meta en el agua, Jesús, como diciendo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta al estanque. Porque en ese hombre tenía un argumento en su mente que sanidad era igual a estanque, solución era igual a estanque, aunque nunca llegaba a la solución. Pero el hombre
que está sin Dios y que es capaz de hacerse sus propios dioses, es de creerse que en algún momento puede llegar algo, aunque él sabe que es una esperanza hueca. Y Jesús le dice en otras palabras: sanidad no es igual a estanque. Toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue. Pero Jesús después lo fue a buscar al templo, porque este hombre había recibido un milagro, pero le faltaba el nombre del milagro. Y cuando Jesús se acerca, le dice: mira, lo que ha pasado es por pecado. No peques más para que no te venga algo peor. Y el hombre supo que era Jesús el que lo había sanado. El estanque no tiene poder, el nombre tiene poder. El nombre de Jesús es el que tiene poder. Yo me imagino que si en ese estanque hubiese habido un poco de sinceridad, al otro día debió haber quedado vacío. Al otro día debió haber quedado simplemente cerrado, porque todo el mundo debió ir a buscar al nombre. Al nombre. ¿Quién es el que sana? El que sana ya no es un estanque de agua estancada, sino que es un nombre llamado Jesucristo, que es aquel que tiene el poder para hacer correr ríos de agua de vida de tu vida. No es un estanque, es una corriente de salvación. Aguas de vida que corren y que saltan para vida eterna. Es decir, que la gracia no es un lugar físico limitado para algunos, huecos sin soluciones, sino que es abundante para todos por la fe en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decirte, si estás por primera vez, yo lo invito a ponerse de pie. Hoy el estanque es un lugar histórico, pero quizá has estado dando vueltas en el estanque de tu vida. Quizá aún siendo creyente has estado dando vueltas en un estanque de tus propias decisiones, en un estanque de tus propios caminos. Quizá has estado dando vuelta en un estanque donde vos decís: ¿qué pasa que las cosas no están saliendo? Yo quiero decirte hoy que se trata de que invites a Cristo a tomar forma parte de tu vida. El nombre de Cristo todavía es poderoso, es el mismo. Él no tiene limitación física, no tiene limitación del lugar. Él te va a buscar en el medio de tu dolor, hermano o amigo que estás por primera vez. Él te va a buscar en el medio de tu enfermedad. Él fue a buscar a este hombre al medio de su dolor. Lo fue a buscar al medio de su desesperanza, para mostrarle que ya no había que seguir un mito, no había que seguir una corriente que otros decían, sino le dijo: vení, te invito a tener un encuentro conmigo, con Jesucristo. Yo quiero decirte que lo que necesitas en esta noche es encontrarte con este Cristo que hemos visto crucificado, pero que resucitó y que ha abierto este gran camino para que recibas tu sanidad. En Cristo la esperanza no te avergüenza. Yo quiero saber si en esta noche hay alguien en este lugar que diga: yo hace años que estoy en un estanque dando vueltas, esperando que algo suceda y nada pase. Yo quiero decirte que Cristo quiere revelarse a tu vida, sanarte, y para eso simplemente debes creer en Él. Con tus ojos cerrados, mientras los hermanos de la alabanza están pasando, yo quiero saber si hay alguien
Y quiero hacer una invitación a este altar, porque el Cristo de la gloria, el Cristo de la sanidad, el Cristo de los milagros está en este lugar. Hoy puedes salir de este lugar transformado, sanado, librado, si puedes poner tu esperanza en la esperanza viva llamada Jesucristo.